Romanos capítulo 11 versículo 1. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Y aquí es donde muchos cristianos responden sí. Dios ha desechado a su pueblo, a Israel. Esta, obviamente, es una respuesta antibíblica, porque por supuesto, Dios no ha desechado a su pueblo, a Israel, ni la iglesia ha sustituido a Israel. Dios tiene planes para la iglesia, pero también para los israelitas, para el pueblo de Israel. No nada más para los judíos, para todo el pueblo de Israel. ¿Dios ha desechado a su pueblo? ¿Cuál es la respuesta bíblica correcta? En ninguna manera. ¡Claro que no! Romanos 11, versículo 2. Dios no ha desechado a su pueblo, el cual conoció desde antes. Esto quiere decir que Dios no ha olvidado los pactos y las promesas que Él les prometió a los hijos de Abraham, Isaac y Jacob. Romanos 11, versículo 11. ¿Han tropezado los israelitas para que cayesen? En ninguna manera. Siguiendo el contexto de este versículo, diría así: ¿han pecado los hijos de Israel para que fueran desechados? ¿Para que ya Dios se olvidara de ellos? Y la respuesta sigue siendo la misma: en ninguna manera. El pueblo de Israel ha ofendido nacionalmente hablando a Dios a lo largo del tiempo. Pero la Escritura señala dos momentos históricos puntuales, precisos. La primera transgresión que el pueblo de Israel cometió fue la apostasía del reino del norte, hecho que dio motivos para la deportación a Siria. Esta transgresión ocurrió alrededor del año 700 antes de Cristo, antes del Mesías. Y el segundo momento histórico en el que los hijos de Israel ofendieron a Dios fue cuando rechazaron a Jesús el Mesías, cuando crucificaron al Hijo de Dios. Estos dos acontecimientos históricos fueron las dos grandes transgresiones que los hijos de Israel cometieron contra el Señor. Sin embargo, dice la Escritura, Dios no ha desechado a su pueblo. Dios no ha desechado a Israel. Entonces, ¿por qué Israel fue desechado de la tierra de Canaán y habita en Europa Occidental? ¿Y por qué los judíos que rechazaron al Mesías son incrédulos hasta el día de hoy? Porque debido a las transgresiones de Israel, le abriera la oportunidad a todo aquel que no es hijo de Israel de conocer a Dios, de acercarse a Dios. Romanos 11, versículo 11, porque por su transgresión vino la salvación a los gentiles. Entonces, si Dios no ha desechado a su pueblo, esto quiere decir que Dios tiene planes para los Estados Unidos y la Gran Bretaña, y en general para todas las naciones anglosajonas. ¿Por qué? Porque son las naciones que surgieron a partir de Israel, porque las desterradas tribus de Israel emigraron hacia Europa Occidental y a todo lo ancho y alrededor del mundo. Y entonces estos israelitas se multiplicaron hasta formar grandes naciones. Los israelitas desterrados dieron origen a naciones para que se cumpliera la promesa que Dios le hizo a Abraham de que sería el padre de una multitud de naciones. En estos tiempos, Dios está preparando a la iglesia del cuerpo de Cristo para su reencuentro con Él, para su reencuentro con Jesús el Rey, Jesús el Mesías. Pero, paralelamente a esta obra, a este plan y a este propósito de Dios para la iglesia, el Eterno también está preparando al pueblo de Israel para su reencuentro con su Señor, con su Rey. Muchos cristianos solo se enfocan en su propia salvación y en un solo aspecto de la teología, que es
la salvación. La prueba de ello es que llevamos más de 2000 años y aún no hemos entendido la historia nacional del pueblo de Israel. Haciendo de lado y haciendo menos la historia del pueblo de Dios, la historia de los israelitas. Pero eso no es lo que enseña la Biblia, porque en un panorama completo de la teología se incluye la soteriología o la historia de la salvación y la redención de toda la humanidad, pero también la redención y la restauración nacional del pueblo de Israel. Así que quien haga menos la historia del Hijo Pródigo, la historia nacional de Israel, se olvida de la propia palabra de Dios y en específico y en particular de aquel versículo que el mismo apóstol Pablo exhorta a los cristianos, exhorta a los creyentes a no caer en egocentrismo. Romanos capítulo 11, versículo 12, dice: si la transgresión de Israel es la riqueza del mundo y sus defectos la riqueza de los gentiles, de los que no son hijos de Israel, ¿cuánto más su plena restauración? En este versículo vemos la historia completa y sintetizada de Israel, sus defectos y sus transgresiones, pero también nos habla de su futura restauración. Nos dice la condición actual de la iglesia, que es de alegría, que es de riqueza, pero también nos habla de esa futura restauración a la que Dios también anhela que el pueblo de Israel alcance. Versículo 25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego, todas las tribus de Israel, no nada más los judíos, será salvo, tal y cual como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob, es decir, de todos los descendientes del patriarca Jacob, no nada más los judíos, su impiedad, sus transgresiones, sus pecados. Es por eso que el libertador de Sión, quien es Jesús, en este momento está salvando también a los israelitas, no como nación, sino como individuos pertenecientes a la iglesia del cuerpo de Cristo, y en un futuro, como nación, cuando todo el reino de Israel será restaurado como reino, como el antiguo pueblo de Israel. Luego que hayan entrado toda la plenitud de los gentiles a la salvación. Versículo 26. Luego, todo Israel, no nada más los judíos, todas las tribus de Israel serán salvas. Y esto implica que de todas las naciones que son de origen israelita, Dios va a recoger un remanente para restaurar a Israel de manera nacional en la tierra de Canaán, en Medio Oriente. Es por eso que en este tiempo es el tiempo de los gentiles, el tiempo de la salvación a toda la humanidad. Pero cuando se haya terminado ese tiempo, únicamente Dios va a recoger a Israel de los 4 ángulos de la tierra para dar comienzo a la restauración nacional del pueblo de Israel con Jesús, Yeshua, el Rey de Israel.